Sí, ya estamos al aire con el doctor Paz, como todos los domingos, en vivo y en directo con estos espacios de salud mental. Hoy, nuevamente, vacunas 3, un tema que se ha ido comentando mucho, que se ha ido comentando bastante, y ya tenemos al doctor Paz en pantalla, esperando que se vaya sumando nuestro público con un escrito ahí en vivo y en directo. Hoy, mutaciones SARS-CoV-2. ¿Servirán las vacunas? ¿Qué pregunta, doctora? Buenos días, doc. Comienza usted con el desarrollo de su espacio. ¿Cómo le va? Mire, bueno, la verdad que ya vamos camino al tercer programa y probablemente el próximo va a ser el cuarto, que vamos a tener que estar distraídos, por decirlo así, sacados del foco original que habíamos planteado, que esto era hablar de salud mental. Ahora, espero mostrar que dadas las circunstancias que estamos viviendo, bueno, claro que es relevante a propósito de la salud mental de todos, o intentar dar una discusión mucho más amplia sobre las vacunas que hoy día están implementándose por los gobiernos de todo el mundo, incluyendo el chileno, de manera masiva y poder informar a la población de asuntos que sigo afirmando que no se le está informando a la población de manera completa sobre los beneficios, pero también sobre los potenciales riesgos que estas vacunas conllevan. Y con esto quiero volver a aclarar que no soy una antivacuna, al contrario, soy pro vacuna. Eh, eh, Creo que las vacunas han sido uno de los grandes avances de la medicina, y estoy hablando de sarampión, eh, fiebre amarilla, que es otra vacuna que conozco bien. eh, en fin, hay mucha evidencia que vacunar protege a la población. Hace poco han ido apareciendo vacunas para evitar que yo tengo una hija, jovencita, vacunas que previenen contraer el virus del papiloma, que es uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de útero. Así que, en fin, mal podría cualquier médico con una mínima formación, una mínima seriedad, estar propiciando, proponiendo o auspiciando a grupos antivacunas. Pero una cosa es ser pro vacuna y otra cosa es afirmar que las vacunas per se son siempre buenas y no tienen ningún riesgo. Claro. Y quiero decir responsablemente y voy a entregar información muy reciente que muestra que hay razones para pensar que las vacunas que hoy día se están implementando contra el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, pueden tener riesgos serios para la salud de los vacunados. Y para ir ya al tema, al entrar en materia, quiero partir agradeciendo a un bioquímico de la Universidad Católica, a quien por razones profesionales me tocó conocer hace poco, eh, y él, quiero aclarar que no es paciente en todo caso, y este bioquímico de la Universidad Católica, que además trabaja, es dueño de una empresa que se dedica a análisis de laboratorio y que entre otras cosas hace análisis de PCR para SARS-CoV-2. Y bueno, este bioquímico me comentó hace unas semanas, un poco más de una semana atrás, que había visto nuestros dos programas anteriores y que le habían parecido tremendamente atingentes las dudas, los argumentos que había planteado. Cosa que la verdad me llenó de alegría, porque ya era una buena cosa que una inmunóloga de la Universidad de Chile la semana pasada hubiera planteado dudas respecto a si era razonable o no incluir a adultos mayores en las vacunaciones masivas. Ya me pareció una muy buena noticia que esta misma inmunóloga develara
que la comisión de expertos consultada por el Instituto de Salud Pública había desaconsejado al ISP autorizar el uso de estas vacunas en adultos sobre 60 años, por razones muy parecidas, argumentado esta inmunóloga, a las que yo había planteado en el programa anterior sobre el riesgo de ADE. ADE, que significa anticuerpo dependiente potenciación, o enhancement en inglés, de la infección. Y bueno, como hasta el día de hoy sigo esperando que esta inmunóloga con la que me contactó un colega que trabaja en una UCE, una clínica privada de Santiago, a quien le envió mi colega nuestros 2 programas, y que esta inmunóloga le dijo que ella pensaba, que consideraba que yo estaba haciendo, que los datos que yo aportaba, los hechos que yo resumía en esos 2 programas eran efectivamente tal como lo resumía, pero que ella consideraba que la interpretación, el alcance que yo le daba a esos hechos, a esta colega, inmunóloga, experta, le parecía errónea. Y como yo, ya lo he dicho varias veces, soy psiquiatra, postdoctorado en neurociencia, es profesor de bioética en la Universidad Católica, no soy virólogo, ni inmunólogo, ni experto en salud pública, por supuesto que me interesa saber, escuchar de boca de los expertos en esto, bueno, si estoy efectivamente o no leyendo bien o interpretando bien los datos. Bueno, el asunto es que esta inmunóloga hasta el día de hoy no me... Yo la contacté a propósito de esto, le escribí por WhatsApp, hasta el día de hoy no me ha respondido. Y a falta de esta inmunóloga, este bioquímico me envió este artículo que apareció en agosto del año pasado, poco, meses atrás, en una prestigiosa revista que se llama el Journal de Enfermedades Infecciosas, donde 2 expertos, inmunólogos y expertos en salud pública, nada menos que de la Universidad de California en Berkeley, una estupenda universidad, debaten, discuten si hay razones realmente para temer que las vacunas contra el SARS-2, actualmente en fase experimental, insisto en ese punto, podrían o no causar ADE. Y lo que ellos concluyen en este artículo de revisión es que, de acuerdo a ellos, no habría razones para temer que estas vacunas pudieran causar ADE. Y el argumento principal que dan, y se puede avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en la número 29, Doc. ¿Nos vamos a la 1? Ya. Deme unos minutos. Siga mientras yo voy, El argumento voy principal hacia que allá. dan en ese artículo es que, a diferencia de los otros 2 virus, para los cuales hay evidencia contundente, clínica, que la vacunación puede causar anticuerpos dependiente de potenciación de la infección, que son el virus del dengue y el virus del Zika. A diferencia de esos 2 virus, el virus SARS-CoV-2 y los anteriores virus de la misma familia, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV y el MERS, no infectan a los macrófagos del pulmón. Ese es el argumento principal. Y ellos explican que eso es muy relevante porque los macrófagos del pulmón, dicen ellos, o los macrófagos en general, sí son infectados por el virus del dengue, y es vía infección directa de los macrófagos, de estas células especializadas en, ya lo expliqué 2 programas atrás, ¿no es cierto? Son unas células grandotas que se comen virtualmente a las células que están infectadas por el virus, y de esa manera inactivan la replicación del virus. ¿Ya? Bueno. Ah, no, pero esa es la número 1. Esa es la 1. ¿Cuál me dijo? No, la número es la que sigue a la que estábamos viendo, la número 30. La 29 era la 30, perdone.
Me dijo, vamos, Doc. Sí, no se preocupe. Ya, tranquilo. Estamos aprendiendo a combinar el PowerPoint con esta, porque para poder debatir estos asuntos que son sofisticados desde el punto de vista técnico, hay que mostrar evidencia. Por eso prefiero que nos demoremos y revisemos, ¿ya? Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es. Bueno, entonces, Eso, perdón, Doc, ¿qué significa para nuestro público que nos está mirando SARS-CoV-2, neumonía, receptor binding and lung immunopathology? bueno, este es un Narrative review. artículo de revisión que apareció hace unos días atrás en la ¿Ya? revista Critical Care, donde un grupo de expertos, inmunólogos, inmunopatólogos, patólogos, especialistas en enfermedades respiratorias, revisan cómo ocurre y cuáles serían los mecanismos que explicarían por qué el 80% de las personas que se contagian con SARS-CoV-2 no le pasa nada, es completamente asintomática. El 20% tiene síntomas y de ese 20% tan solo el 5% desarrolla una neumonía SARS-CoV-2 grave y de ese 5% la mitad, más o menos el 2%, se muere. Entonces, aquí revisan, bueno, ¿cómo ocurre? ¿Qué hallazgo hay en el pulmón de las personas que terminan muertas por este bicho? La siguiente. Sería si esa es la 30, sería la 31. Sería la diapositiva siguiente que sigue a esa. Ahí está. Ahí vamos, y ahí está. Y miren qué sorpresa. A ver. ¿Ya? Aparece entonces el virus con su envoltura lipídica, la proteína Spike, que es la que se une al receptor AC2 en los neumocitos, los infecta. Esto es en un alveolo, esto es donde llega el aire ahí, llega el virus, se mete al neumocito, al endotelio alveolar, y miren quién aparece ahí jugando un rol central en los mecanismos que generan esta hiperrespuesta inmune que termina matando al huésped. Un macrófago. Les recuerdo que el argumento de estos inmunólogos para decir que no había riesgo de ADE en personas vacunadas era que en el virus SARS-CoV-2, a diferencia del dengue y del Zika, los macrófagos no jugaban un rol relevante ni eran contagiados por el virus. Pero claro, alguien podría decir, sobre todo alguien con más formación médica, clínica, podría decir, ya, doctor Paz, pero una cosa es que los macrófagos estén participando, pero esa figura no muestra que los macrófagos estén infectados por el virus. La siguiente. ¿Qué es un macrófago, Doc? Un macrófago es una célula que es activada cuando hay una infección y engulle, por eso macrófago, se come a las células que están contagiadas con el virus. Las Perfecto. destruye. Ahí está la próxima diapositiva. Y este artículo es central. 8 de febrero. En realidad este es un artículo que comenta el artículo que voy a hablar, donde hablan de que en pacientes que tienen una neumonía sostenida por meses, en algunos casos, presentan signos de una circuitería alterada donde los macrófagos jugarían un rol central. La siguiente. Para ahí.
Y ahí de nuevo aparece el macrófago jugando un rol central. Pero ahora aparece una cosa que no estaba en la figura anterior, que es el macrófago infectado con el virus SARS-CoV-2, adentro del virus, del macrófago. Eso, en el artículo que revisamos donde se desechaba la posibilidad de ADE, en agosto del año pasado, esto no se sabía. A agosto del año 2020 no habían algunas evidencias indirectas, se sugería que podría ser, pero no había ninguna evidencia directa que el SARS-CoV-2 podría infectar directamente a los... Se nos congeló el doctor. Vamos a esperar a que vuelva. Seguramente ingresando una llamada, algo, explicando él las mutaciones del SARS-CoV-2. ¿Servirán las vacunas? Nuestro público conectado en vivo y en directo, ya generando varias consultas. Ahí está la Marianela Geise, Jimena Celis, Ricardo Guerrero, Carmen Gloria. Ahí está la Carmen Gloria. Doc, hemos vuelto. Se pegó un segundo. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí. Más abajo. Estaba explicando algo usted de esa figura, Doc. Estaba explicando que en este paper de febrero, una semana atrás, por primera vez aparece evidencia dura de que el virus SARS-CoV-2, al igual que el virus del dengue, contagia directamente, infecta directamente los macrófagos. ¿Y por qué es tan importante este dato? Porque eso sería, por decirlo así, contradice la razón por la cual en agosto los inmunólogos expertos estos desechaban la posibilidad de ADE por SARS-CoV-2. Sigamos más adelante, ya iba a ver si se va aclarando más la película. Próxima diapositiva. ¿Sí? Ahí está. Quiero leer esto. Dice, Grant y colaboradores analizaron las células inmunes de los pulmones de personas que tenían una neumonía causada por COVID-19 y la compararon con neumonía producida por otras condiciones, influenza, etc. Los individuos con COVID-19 tenían una mayor proporción de linfocitos T y monocitos en su población inmune que los individuos con otros tipos de neumonía. Los autores confirmaron reportes previos, dos reportes, que en los pulmones, células inmunes llamadas macrófagos son infectadas por el virus SARS-CoV-2. Grant y colaboradores encontraron que estas células infectadas expresan genes que codifican moléculas que atraen y reclutan a linfocitos T y monocitos desde la sangre. Los linfocitos T que entran al pulmón expresando estos genes liberan moléculas inflamatorias del tipo interferón y pueden atraer más monocitos y macrófagos que potencian la reacción inflamatoria. Monocitos que podrían madurar y transformarse en macrófagos y reiniciar un ciclo de infección en otras partes del pulmón. O sea, lo que están diciendo es que los macrófagos no solo se infectan, sino que serían el vehículo a través del cual el SARS-CoV-2 empieza a extender como un reguero por el pulmón. Y esto explicaría la larga inflamación que caracteriza la neumonía por COVID-19. Bajemos otra diapositiva más, por favor.
Esta es la última, Doc. ¿Me está? Entonces no le llegó la otra presentación donde a lo mejor bajó No hay más. Esta es la última diapositiva de esta presentación. A ver, hagamos una cosa. Voy a mandarle ahora, aunque nos demoremos más, pero... No, yo tengo, usted me mandó una última presentación, no importa que lo conversemos aquí con la gente, porque para que la gente sepa cómo estamos trabajando. Siga usted con su exposición y yo voy a abrir la otra presentación que me mandó. Claro, la última. Usted tranquilo, Doc, yo nervioso. Ya. Yo le mandé dice que versión final. Esa la tengo. Esa es la que tendría la parte que falta. A ver si parece ahora. Voy lo más rápido posible. Ya, tranquilo, sí, porque nos demoremos Es más. la misma, ¿no? Es la misma presentación, pero tiene una diapositiva más. Tiene varios, tiene como 3 más. Ya, vale, perfecto. Aquí ya estoy ya. ¿Ya? Así que puedes seguir mientras introduciendo para llegar a la diapositiva. Sería la diapositiva 35. Perfecto. Perfecto. ¿Pudo dar con ella? Sí, voy. Ya, tranquilo. Voy en la 25. Ya. Oiga, lo que usted hablaba, Doc, entonces, ¿el virus se fortalecería ahí adentro? ¿Es lo que se habla de la nueva cepa? Dejemos que los expertos hablen. Dejemos que los expertos hablen. Déjeme que estoy buscando dónde está el enlace nuestro, que no me he perdido dónde. Ahí estamos, listo. Llegamos al artículo. No logro entrar a nuestro enlace. Ahí está, ahí lo ve. Espérese. Entonces no Ya lo estamos veo. ya estamos con el artículo. Ya, ahí lo encontré. Ahí está. Circuitos entre infectados, macrófagos y no sé qué más. SARS-CoV-2, neumonía. Ahí está el artículo, Doc. Este artículo, el comentario de este artículo, apareció el 8 de febrero. Pero el artículo fue publicado el 11 de enero. Y yo quiero agradecerle a este bioquímico que me mandó este artículo, porque gracias a ese artículo fue que me puse a investigar sobre los macrófagos en el SARS-CoV-2 y ahí fue como di con este artículo. Si no, habría pasado desapercibido. Lo cual quiero mostrar cómo el diálogo entre pares es tan relevante para poder investigar estas cosas. Sobre todo, además, cuando uno está lejos de ser un experto en esto. ¿Ya? Claro. Llegué a este paper que apareció hace poquito, insisto, enero de este año. Y el comentario del paper, que fue el que vimos en febrero, a propósito de este artículo de agosto del año pasado, donde estos inmunólogos, virólogos, descartaban tajantemente la posibilidad que hubiera ADE, dado que hasta agosto del año pasado no había ninguna evidencia dura de que el SARS-CoV-2 infectaba a macrófagos como lo hace el dengue. Y después voy a mostrar por qué esto es tan relevante. Porque este debate es en el cual se va a centrar si efectivamente existe o no la posibilidad de que estas vacunas terminen poniendo a las personas vacunadas en riesgo de desarrollar neumonias, graves neumonias por COVID-19. ¿Por qué? Bajemos a la siguiente, por favor. Bajamos a la siguiente, Doc. Ahí vamos. Ahí estamos. Ya. Miren, si lo subo un poquito más, ahí está. Voy a leer lo que comentan los expertos, los autores de este paper. Dice, en el espacio alveolar, y para que la gente se entienda lo que estamos hablando de, estos investigadores lo que hicieron fue, en pacientes con neumonias COVID-19 grave, estaban intubados, qué sé yo, en una UCI, introdujeron catéteres para obtener lavados broncoalveolares con las secreciones que habían en los
en el árbol pulmonar contagiado. ¿Y qué encontraron? En el espacio alveolar, SARS-CoV-2 infecta a células alveolares epiteliales, los neumocitos que mostramos en la figura anterior, y a macrófagos alveolares residentes. Entonces, un programa transcripcional de expresión genética que promueve el reclutamiento de linfocitos T de memoria, que son los que dejan las vacunas, ojo, y los atrae al espacio alveolar, es activado dentro del tejido infectado por los macrófagos. Entonces, los linfocitos T se activan liderando interferón gamma, el cual activa a otros macrófagos alveolares conteniendo el SARS-CoV-2. Eventualmente macrófagos residentes mueren y monocitos derivados de los macrófagos alveolares son reclutados, los cuales llegan a ser infectados por el SARS-CoV-2 y sostienen la inflamación vía este loop, este reclutamiento de los linfocitos T. Estos macrófagos alveolares infectados, miren lo que dicen, por favor, podrían actuar como un caballo de Troya, transfiriendo el virus a regiones pulmonares adyacentes y permitiendo la lenta progresión de la infección a través del pulmón. Siga con la que viene, por favor. Algunas personas dicen que sin metalenguaje médico no se capta mucho la verdad. A lo mejor facilitar un poco los conceptos, Doc. Voy a tratar de para que la gente capte, ¿no? Ya, pero créanme que vamos a volver una y otra vez. ¿Sí? Al comienzo se hace un poco, pero vamos a ir avanzando. Mire. Nos dice Mauricio Acevedo desde España que nos está mirando. Infección de macrófagos alveolares podría resultar de fagocitosis, esto que yo les decía, esta célula que se come, a células epiteliales infectadas, y el siguiente escape del virus del lisosoma, que es donde se destruyen estos. Alternativamente, los macrófagos alveolares podrían ser directamente infectados, y aquí escúchenlo bien, como ha sido demostrado para el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-1 en modelos animales. Finalmente, anticuerpo dependiente potenciación de la infección ha sido sugerido en estudios en tejidos y en modelos animales de SARS-CoV-2 y MERS-CoV infección. O sea, en agosto, expertos de la Universidad Northwestern, Chicago, publicaban un paper en Journal of Infectious Disease diciendo, no way, no va a haber ADE, porque no hay ninguna evidencia que el SARS-CoV-2 infecte los macrófagos como lo hace el virus del dengue. Hoy, febrero del 2021, podemos decirle a esos expertos que estaban equivocados. No es cierto que el SARS-CoV-2 no infecta a los macrófagos alveolares, y de hecho hay evidencia de que por la vía de infectar a esos macrófagos sería un mecanismo a través del cual se difunde la infección. Y eso, de acuerdo a los expertos, un mecanismo sería vía anticuerpo dependiente potenciación de la infección. Volvamos entonces a revisar qué es lo que es el anticuerpo dependiente potenciación de la infección. Y ahí espero que ya se cierre esto. Vamos para atrás ahora.
Y para eso le voy a pedir que ¿A vaya dónde vamos? al tiro, le voy a decir. Perdone déjeme, le digo al tiro. Sería la diapositiva. Espérese, un segundito, estoy. Vamos a ir hacia atrás en todo caso, Doc, ¿no es cierto? Hacia atrás, vamos a ir en la misma presentación que usted tiene ahí. Vamos a ir a la diapositiva. Debe ser por ahí como la 25, calculo yo. A ver. Estamos trabajando en vivo y en directo, como son las plataformas hoy día, nuestro público, muy buen público conectado, 25, 26 puede ser. ¿Esa le acomoda? Es la diapositiva 22. La nueva comunicación, ahí estamos. Ahí está, súper, un poquito más arriba. Eso es, ya. Este fue el paper de Nature que hace 2 semanas atrás cité como uno de los papers, no es el único, hay varios, pero este es muy importante porque en este paper se revisa con detalle toda la evidencia que hasta septiembre del año pasado indicaba que las vacunas y los tratamientos con anticuerpos implementados para intentar frenar esta enfermedad podían causar anticuerpo dependiente potenciación de la infección. De hecho, el paper que cité, el de Journal of Infectious Diseases, donde dicen, debiéramos preocuparnos de ADE, aparece un mes después de este. De hecho, de alguna manera, es una respuesta a este paper. ¿Ya? ¿Y qué dice en este paper? La siguiente. Ahí estamos. Perfecto. Dice que hay evidencia de que solo 3 virus pueden causar AD. No hay más. Esto no lo causa ni el virus de la poliomielitis, ni del sarampión, ni el virus, ni el VIH, ni las paperas, ni el papiloma, ni el virus de la hepatitis. Se ha descrito solo 3 virus, nada más, que pueden causar AD. Y el que ha sido mejor estudiado es el virus del dengue. ¿Ya? Y lo que se ha demostrado en este virus, tanto en estudios en modelos animales como en seres humanos, donde no se ha podido desarrollar una vacuna segura contra el dengue, porque la vacuna generó ADE. ¿Y qué es lo que es el ADE? El ADE ocurre cuando anticuerpos se unen al virus. Esos anticuerpos facilitan el reclutamiento de macrófagos. El virus es engullido gracias al anticuerpo por el macrófago. Sin el anticuerpo el macrófago no toca al virus. Y el virus, en vez de entrando al macrófago, y el virus en vez de ser destruido dentro del macrófago, usa al macrófago como un caballo de Troya, como dicen los expertos, para replicarse dentro del macrófago y difundirse dentro del resto del pulmón. En este paper revisan la evidencia en modelos animales de que este fenómeno podría ocurrir en seres humanos porque en animales ocurre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los que creen que las vacunas son 100% seguras? Le dijeron, pero párele, no hay ninguna evidencia que los macrófagos, como sí la hay en el dengue, sean infectados por el SARS-CoV-2. Septiembre del año 2020. Hoy, agosto del año 2021, sabemos
que esa evidencia existe, y no solo existe, sino que hay evidencia de que efectivamente, Febrero del 2021. exacto, los macrófagos alveolares son infectados y son usados como caballo de Troya. Ese fenómeno depende de anticuerpos, no lo sabemos. Pero que ocurre, ocurre. Lo que sí sabemos es que una vez que el macrófago ingiera el virus, recluta a linfocitos T que tienen que tener memoria inmune para activarse. Por lo tanto, sea que el fenómeno sea dependiente directamente de anticuerpos o de memoria inmune independiente de anticuerpos, lo claro es que el fenómeno requiere memoria inmune. ¿Me explico? Dicho de otra manera, si el macrófago, este mecanismo de usar al macrófago como caballo de Troya, en vez de ser de que el macrófago destruya el virus, lo que sabemos es que una vez que el virus entró en el macrófago empezó a llamar a linfocitos T que tenían recuerdo de una infección previa. Sea porque la persona estuvo infectada o porque fue vacunada. Ya. O, como veremos al final, o porque tuvo un virus del resfrío común que dejó memoria inmune celular, porque hoy día sabemos que los coronavirus del resfrío común son primos hermanos del SARS-CoV-2. ¿Y eso fortalece al virus, doctor? ¿Lo fortalecería? Por eso se habla de nueva cepa, una nueva cepa fortalecida. No, esto no tiene que ver con las nuevas cepas. Después Ya. vamos a hablar de las nuevas cepas. Esto tiene que ver con una sola cosa. Hay evidencia suficiente para pensar que la memoria inmune, ya sea por alguien que se infectó en el pasado, o porque se Ya. vacunó, o porque tiene memoria inmune cruzada por virus del resfrío común, que reaccionan contra el SARS-CoV-2 por cualquiera de esas tres vías, habría un porcentaje de la población que tendría riesgo de que los macrófagos, en vez de actuar para defender al pulmón, terminen actuando como un caballo de Troya. ¿Me sigue? Déjeme, hay dos preguntas de personas aquí específicas para ir aterrizando el tema al público que nos está viendo, que obviamente no es especialista como yo, usted es el doctor. Eh, por ejemplo, Mariela Calderón, a ver si entiendo, ¿es el sistema inmune que nos tiene que defender, el virus lo utiliza para atacarnos, como que se camufla? Exactamente, Mariela. Usted ha entendido perfectamente lo que estoy tratando de explicar. Qué bien, mira. La pregunta es, ¿cómo se camufla? Y habría dos mecanismos al menos. ¿Puede dejar, por favor, que una manera sería usando anticuerpos no neutralizantes? Y voy a explicar al tiro lo que son anticuerpos neutralizantes versus no neutralizantes. Supongamos, Mariela, que usted se vacuna y durante los primeros 3, 4, 5, 6 meses tiene, pero full anticuerpos. De tal manera que si usted durante los 3 primeros 6 meses se llega a contagiar del SARS-CoV-2, la cantidad de anticuerpos que usted va a tener circulando va a ser tan alta que esos anticuerpos van a llegar donde sea que esté el virus y rápidamente van a activar una respuesta inmune que va a eliminar al virus. Que de hecho es lo que se está viendo en las primeras semanas post vacuna. Todas las vacunas, la Sputnik, la Pfizer, la AstraZeneca, muestran que en los vacunados versus los no vacunados, en las primeras semanas, la vacuna funciona fantástico. El riesgo de contagiarse o de enfermarse se reduce 10 veces. ¿Y por qué?
porque la cantidad de anticuerpos que está circulando es muy alta y permite una respuesta inmune eficaz. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿qué va a pasar cuando a los 7 meses, 8 meses, al año, ya no tenga una cantidad grande de anticuerpos, sino que tenga Claro. muchos menos? Y ahí ya se abre la posibilidad de que esa cantidad de anticuerpos ya no sirva para neutralizar al virus, sino que sirva para que el virus use para salud, para meterse a los macrófagos. Por lo tanto, ¿por qué yo digo que hay que esperar un año? Porque bien podría ocurrir Ah, que en los primeros meses post vacunación todo marche fantástico, pero al año empiezan a aparecer los casos de ADE. Ese sería un mecanismo. Y el otro, Mariela, el otro mecanismo, ya no sería dependiente de anticuerpos, sería de otro tipo. Imagine usted, Mariela, que al año de ser usted vacunada ya no tiene nada de anticuerpos. Por lo tanto, el virus llegó a su nariz, a sus conjuntivas, no había anticuerpos, siguió avanzando, pero lo que sí había era memoria en los linfocitos T, había una memoria celular. Después voy a explicar en detalle. La respuesta inmune tiene dos componentes, el componente humoral, los anticuerpos, y el componente celular. Bueno, lo que están diciendo los investigadores de este paper es que esa memoria celular, en vez de servir para matar al virus, termina vía macrófagos generando una tormenta de citoquina. Y esa podría ser una explicación por qué los viejos se mueren más. Porque como han tenido más infecciones por virus respiratorio, por virus del resfrío común, tendrían una memoria de linfocitos T que reacciona cruzadamente con el primo hermano del resfrío común, que es el SARS-CoV-2, y esa memoria inmune actuaría en contra, generando la alianza entre los linfocitos, entre los macrófagos, caballo de Troya, y los claro. linfocitos T que son reclutados. ¿Me sigue? A ver, lo que dice Carmen Gloria, Doc, lo entiendo así. El macrófago presta ayuda al virus y a la vez aumenta la inmunidad que daña a la persona. Exactamente, Carmen Gloria. Mire, yo les agradezco mucho porque cuando yo recibo estos comentarios suyos, significa que parece que no lo estoy explicando tan mal, porque ustedes están entendiendo exactamente lo que estoy tratando de explicar. Por eso es importante tener el feedback con nuestro público. ¿Ya? Así que me Doc. perdona, yo sé que esto hay que digerirlo, ¿ya? Y además faltan algunos elementos que todavía no he entregado. Yo todavía no explico cuál es la diferencia entre la inmunidad humoral y la celular, pero ya lo voy a explicar. Pero antes de ir a eso, Mire quiero la que me mostrar. si mi problema precisamente es mi sistema inmune más peligroso. Bueno, sin duda. De hecho, hay alguna evidencia que hay personas que por razones genéticas tienen ciertas variantes genéticas que afectan el modo de responder al sistema inmune y algunas de esas personas tendrían más tendencia a hacer este tipo de complicaciones. Por otro lado, quiero avanzar un poquito más. Si Dale, usted dale, dale. baja un poquito más a la B, a la imagen B. A lo naranjo. Exacto, lo que está un poquito más abajo, que queda medio perdido. Me fui. Ah, vamos, tranquilos, sí vamos a llegar. Era la 22, me parece, ¿no? No. Sí, 22. Bueno, estamos trabajando en vivo mientras le pedimos a la gente que vaya compartiendo esta información importante que está hablando hoy día el Doc en los domingos de salud mental, que lo hemos dedicado a hablar un poco de las vacunas. Ahí estamos. Hemos vuelto. Ahí está, perfecto. Ya. Bueno, el mecanismo de arriba se llama ADE, ¿ya? Anticuerpo dependiente potenciación de la infección, ¿ya? Pero existe otra posibilidad de ADE también, en la cual anticuerpos no neutralizantes no faciliten que el macrófago se una al virus.
lo use como caballo de Troya, sino que esos anticuerpos no neutralizantes, en vez de facilitar la destrucción del virus por los linfocitos T y otras células, activen lo que se conoce como la cascada del complemento, que es una cadena de moléculas del sistema inmune que generan inflamación, producción de citoquinas por macrófagos, activación de la coagulación, etcétera, 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 etcétera. Y este mecanismo, que de hecho algunos autores prescinden, incluso dicen a lo mejor no depende de anticuerpos, y hablan de ERD, Enhancement de la enfermedad respiratoria. ERD, Enhancement of Respiratory Disease. Ese fenómeno, el RRD, ha sido descrito para 2 vacunas. Para la vacuna de la papera y para la vacuna del virus respiratorio sincicial. Y en ambos casos se mostró que niños vacunados contra el virus respiratorio sincicial, meses después de ser vacunados, vía estos anticuerpos no neutralizantes, terminaron muriéndose por activación de inflamación dependiente de estas vacunas, activado por estas vacunas. ¿Me sigue? Entonces, hay 2 maneras como las vacunas pueden ser protectoras al corto plazo o mediano plazo y pueden eventualmente hacerse no protectoras a largo plazo. Con esto, entonces, estoy diciendo que ya está, no hay nada que hacer, que las vacunas no van a funcionar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay razones para pensar que esto podría ocurrir. Y mientras no sepamos, bueno, cada cual tiene que decidir. Tiene que decidir si le parece prudente vacunarse en un momento en que no sabemos si esto puede ocurrir o no. Les recuerdo que la vacuna del virus respiratorio sincicial, que finalmente fue sacada del mercado, no llegó nunca a ser usada en niños, hasta el día de hoy no hay vacuna contra el VRS, justamente por este fenómeno. Los niños se empezaron a morir meses después de la vacunación. Lo mismo con la vacuna de la papera. Entonces, yo creo que hay que ver caso a caso. ¿Ya? Si usted es un adulto mayor que puede esperar un año, porque no va a salir, porque no está obligado a ir a trabajar en el Transantiago, en el metro, qué sé yo le recomendaría que no se vacune todavía. Incluso es más, si ya se colocó la primera vacuna, la primera dosis de la vacuna, yo le recomendaría que mejor no se coloque la segunda. Hasta que no estemos seguros de este problema potencial. Si de aquí a un año más, un año y medio a lo mejor, no hay evidencia de esto, yo me voy a vacunar con usted. Eso es el punto. Lo claro, lo evidente, es que el argumento que esgrimieron en agosto del año pasado los inmunólogos que decían que no había manera alguna de que hubiera ADE con esta vacuna, se ha caído por su propio peso con la evidencia que acabo de mostrar. A tal punto que, de hecho, los autores del estudio, en Nature, en la sección de discusión, comentan y hablan de ADE. Por lo tanto, esta inmunóloga, que hasta el día de hoy no me responde, chilena, no podría decir que yo estoy interpretando mal los datos, porque son los propios expertos que publicaron el paper en Nature los que hacen una interpretación perfectamente posible. Aclaraciones, Doc, en forma inmediata, porque Beatriz Toledo dice, bien tarde lo comenta, pues doctor, y Rosana Cortés dice,
bien tarde su comentario. Aclararle a Beatriz y a Rosana que esto lo dijo el doc hace 2 semanas. Este es nuestro tercer programa. Si ellas revisan en TBS, nuestro canal, nuestro fanpage, van a ver que el doctor Paz lo dijo hace 2 semanas, entonces no lo viene diciendo hoy día. Este es Y nuestro además, tercer programa, Rosana. no es mi responsabilidad alertar de esto. O sea, quienes debieran haber informado de esto hasta el día de hoy son mis colegas del Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Inmunología. Bueno, a ver, seamos claros, la inmunóloga que fue vetada por la Sí. Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dijo con todas sus letras que el comité de expertos que fue consultado por el ISP a propósito de la aprobación para el uso de emergencia de estas vacunas experimentales en Chile, le recomendó al ISP no autorizar el uso de estas vacunas en adultos mayores. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Y una de ellas es que justamente donde existe más evidencia de que estos fenómenos podrían ocurrir es en adultos mayores. ¿Por qué? Una posibilidad es porque tienen linfocitos T o memoria de coronavirus por resfrío común. Otra posibilidad es que sus linfocitos sean más defectuosos y tengan mayor probabilidad de generar estas respuestas desreguladas y anómalas. En fin, es materia de investigación eso al día de hoy. Por lo tanto, si esto se está investigando y no se sabe, a mí me parece de toda evidencia que lo mejor es esperar. Pero, insisto, ver caso a caso. Carmen Gloria dice, eso quería consultar. Si ya se pusieron la primera dosis, ¿no existe riesgo que se inocule la segunda dosis, Doc? Digo, ¿quedará la posibilidad de alguna reacción a futuro de lo que usted ha dicho? O sea, a ver, si de aquí a un año más, un año y medio más, se demuestra que las vacunas son seguras y no produce nada, o sea, colóquese 2, 3 dosis, las que sean necesarias. Pero si de aquí a un año más, un año y medio más, se demuestra que la vacuna podía producir ADE efectivamente, yo creo que el que se puso una dosis, mejor que no se ponga la segunda hasta que no se aclare eso. Mire, voy a respondérselo de esta manera. La semana pasada, cuando hablé de mi mamá y mi tía, mi mamá químico farmacéutica, ex jefa del Departamento de Control de Fármacos del ISP, no se vacunó. ¿Ya? Y no se vacunó por varias razones, entre ellas esta. Su hermana sí se vacunó. Y ella lo hizo porque es discutible, porque los riesgos, porque, en fin, porque hay beneficios también. Y cuando yo hablé de esto hace una semana atrás, y no había tenido acceso al paper de donde mostraba que los macrófagos, o sea, hoy, y le paso el recado, o sea, le voy a enviar este programa a mi tía Gabriela, le voy a decir, tía, déle una vuelta y yo creo que usted no debería ponerse la segunda vacuna. Ahora, si ella decide confiar en las directrices del Ministerio de Salud y de todos los gobiernos del mundo y seguir adelante, yo no me voy a ofender. Porque esto no es un asunto de que blanco-negro, es una evaluación de riesgos. Doc, ¿Ya? ¿por qué son 2 dosis? ¿Cómo? ¿Por qué son 2 vacunas? Bueno, porque una de las características que tienen estos virus es que producen una inmunidad débil. Eso ya lo sabíamos de antes. Y viene luego como un reforzamiento. Exacto. Exacto, porque sabemos que los SARS... A ver, déjeme decírselo de esta manera. El 80% de las personas que se contagian de SARS-CoV-2 tienen una respuesta inmune tan débil que de hecho no tienen ni un síntoma. ¿Quiénes son los que tienen síntomas?
los que tienen una respuesta inmune robusta. Ojo, Ah, ojo. A mí me parece que de toda evidencia, al día de hoy, que lo mejor para la sobrevida de las personas es, ojalá, no tener respuesta inmune a este virus. Mire, voy a responderle, vamos a otra diapositiva, a ver si ahí queda más claro. usted me dice el número y yo voy. Ya, déjeme buscar la Estamos, diapositiva. estamos en la 23. Déjeme buscar la diapositiva, por favor. Mientras le comento que Ya, mire. Vamos a la diapositiva. aclararle a Beatriz que no es necesario que se disculpe, solo le explicamos que no es primera vez que el doctor hablaba de este tema. Ya van en nuestro tercer programa, Beatriz. Si quieres ver los dos anteriores, están ahí en TBS Facebook. Dale me gusta y guarda la página. Dígame, Doc. Ya, es la diapositiva 28 de 38. Perfecto. Trabajando en vivo y en directo con el doctor Paz. Domingos de salud mental dedicados en esta oportunidad a COVID-19. Ahí está la diapositiva. Ya. Ahí está la 50 conectados online en este minuto. 9 de la mañana con 58 minutos. Vamos a seguir hasta las 10:30, le decimos a nuestro público. Y ahí, si es que también se quiere extender el doc, no hay problema. Bueno, mire. Esta diapositiva corresponde a un artículo de revisión muy importante. Este artículo fue publicado, debe haber sido por ahí por abril, marzo del año pasado, donde un grupo de expertos de Harvard, por primera vez de manera clara, definieron cómo era el curso de esta enfermedad. Y ellos plantearon que había 3 etapas. Una etapa 1, que ellos llamaron infección temprana, que es cuando el virus llega a las conjuntivas oculares, en la gente que no usa cubo facial, ojo, en las mucosas nasales y de la boca, en la gente que usa malas mascarillas o que usa mascarillas pencas o que las usa mal. Y en estas personas hay una fase que va, el 80% no tiene ni un síntoma, 0. Y esas personas asintomáticas producen poco anticuerpo, poco nada. El virus pasa como si nada. Y hay otro grupo, el 20%, que progresa a la fase pulmonar. Y en este grupo es donde empiezan a aparecer la tos, la dificultad respiratoria, que ellos dividen en una fase 2A, que sería una fase pulmonar más benigna, que ocurriría más o menos en el 10% de los contagiados. O sea, el 80% no les pasa nada, el 10% tiene una fase pulmonar benigna, pero hay unos otros 10% que tiene una fase pulmonar ya que se viene fea la cosa. Y ese 10%, la enfermedad pulmonar empieza a progresar, y terminan en la UCI intubados con una reacción hiperinflamatoria que ahora sabemos, gracias a la investigación publicada en la revista Nature en enero y comentada en febrero, se debería a una activación de los macrófagos, activación del complemento, reclutamiento de linfocitos T con memoria a coronavirus de resfrío común, quizás, con memoria de otras infecciones, en fin, no sabemos bien todavía eso está en plena investigación. Pero lo claro es que se generaría en estos pacientes no una falta de inmunidad, sino que una hiperinmunidad que terminaría matando al huésped. Y de hecho, el tratamiento para estos pacientes es con corticoides. El único fármaco que hasta ahora había funcionado en estos pacientes eran megadosis de corticoides que apagan la respuesta inmune. Y ahora, hace unos días atrás, se publicó
una extensa revisión que muestra que habría otro fármaco, el tocilizumab, creo que se llama, que es un fármaco generado por anticuerpos monoclonales que bloquea a una interleuquina, la interleuquina 6, que es una interleuquina producida justamente por linfocitos T. Entonces, si miramos la big picture, como dicen los gringos, ¿ah? Uno tendría que preguntarse, lo que pregunté la semana pasada, si el 90% de las personas que se van a contagiar hoy con COVID-19 o SARS-CoV-2 no van a tener una enfermedad peligrosa para la vida humana, ¿por qué vacunar a todo el mundo? ¿Qué sentido tiene vacunar a todo el mundo? Primero, cuando no sabemos si la vacuna va a ser efectiva con las mutaciones que aparezcan. Y hay evidencia creciente de que podría, de hecho, no ser efectiva con las mutaciones en curso. Dos, ¿por qué vacunar a todo el mundo si tampoco hay evidencia clara que indique que al vacunar a todo el mundo, el virus no va a llegar a los sujetos de alto riesgo? Porque alguien podría decir, vacunamos a todo el mundo para que ese 10% de alto riesgo no le llegue la infección, porque vamos a detener el contagio. Pero nadie ha demostrado eso. De hecho, nadie ha demostrado que las vacunaciones contra el virus de la influenza detengan el riesgo de contagiarse de influenza. Sí, se ha demostrado en el caso de la vacunación contra la influenza que los que se vacunaron tienen menos riesgo de progresar a una enfermedad más grave. Y de hecho, por eso mismo, es que yo recomiendo a mis pacientes de riesgo, adultos mayores, a mi mamá, a mi tía, qué sé yo, probablemente yo mismo en unos pocos años más, aclaro que tenemos que vacunarnos contra la cepa de influenza estacional. ¿Me sigue? Pero la pregunta es, yo no he visto a nadie que esté diciendo que haya que vacunar a todo el mundo contra la influenza. ¿Por qué en este caso se hace así? ¿Qué sentido tiene? Yo no se lo veo. Vamos a la diapositiva anterior. La que está más arriba es la 28, la 27 sería. Me nace una duda, Doc, levanto la mano como en el colegio. Sí, diga. Este 2020, como decimos en Chile, pasó piola la influenza. Sí. ¿Y por qué pasó piola? Porque en la medida que la gente usa mascarillas, distancia física, el riesgo de contagio de influenza desaparece. Entonces, la mejor vacuna contra la influenza va a seguir haciendo distancia física y uso de mascarilla en el futuro. Yo creo que las mascarillas llegaron para quedarse. Entre otras cosas, además, porque no hay ninguna razón para creer que incluso vacunando a todo el mundo se vaya a acabar el SARS-CoV-2. De hecho, hay razones para pensar, y voy a presentarlas al final, de que lo único que va a causar la vacunación masiva es que eso va a potenciar la aparición de cepas resistentes. Y voy a explicar el mecanismo. ¿Qué número, Doc? Esta era la 28, la 27 sería. Vamos a la 27, nuestro público también comentando, vamos compartiendo. Ahí estamos. ...27... Y la anterior todavía, la 26, por favor. Vamos a la 26. 50 conectados, muy buen público, online. 26. Un pelito más arriba para que se vea el título. Ahí está. Este paper me encantó. Dice, las defensas del huésped, las lecciones de los murciélagos. Un reservorio viral único. Bueno, y estos investigadores, estos expertos, publican en Nature hace poquito. Esto fue enviado, mire, llegó, mire, es interesante, ¿eh? Este paper llega, se solicita su publicación en Nature en mayo del 2020 y recién en diciembre del 2020 es aceptado. Es inusual que demore tanto tiempo, ¿eh? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
Noviembre, diciembre. 7 meses se demoraron en aceptar este paper en Nature. Y yo sospecho por qué se demoraron tanto. Porque lo que están insinuando es complejo. Y recién aparece publicado online el 20 de enero, hace menos de un mes. Sí. ¿Y qué dicen estos autores? Lo voy a resumir en la figura de más abajo. Dicen Ahí. que a diferencia de los ratones de laboratorio y los seres humanos, los murciélagos desarrollaron una mutación en la cadena de eventos moleculares que gatilla una respuesta inflamatoria post-infección de coronavirus. En otras palabras, la naturaleza, vía evolución, seleccionó a aquellos murciélagos que nacían con una falla, comillas, en la respuesta inmune que hacía que el virus pasara, entrara, los contagiara sin pena ni gloria, tal como ocurre con el 80% de los seres humanos asintomáticos. Para mí, y yo admito, y ahí ojalá le voy a enviar este tercer enlace de YouTube a la infectóloga que hasta ahora sigue en silencio, ojalá que ella me responda. A lo mejor en esto admito que puedo estar dándole un alcance, una interpretación completamente equivocada a este dato. Pero que me lo diga un experto. Yo no soy inmunólogo, insisto, no soy virólogo, pero para mí, como médico, postdoctorado en neurociencia, le recuerdo a los auditores que yo trabajé en biología molecular en Estados Unidos. Me mandaban muestras de tejido cerebral de pacientes esquizofrénicos fallecidos y yo sacaba RNA, analizaba expresión génica, así que algo entiendo de estas cosas. Pero obviamente algo entiendo. No soy nada cercano a alguien que conozca la filigrana, el detalle de todas estas cosas. Por lo tanto, estoy completamente abierto a la posibilidad que esté completamente equivocado. Ojalá que así sea, además. Ojalá que no sea así como me parece que podría ser al menos, y que los hechos muestren que efectivamente la estrategia global del mundo de generar una activa y ultrapotenciada respuesta inmune en toda la población del mundo resulte ser la mejor estrategia para enfrentar a este virus. A mí me parece, conceptualmente me parece que hay muchas razones para pensar que es una mala estrategia. De hecho, insisto, lo que han hecho los murciélagos es todo lo contrario. Los murciélagos aprendieron, su cuerpo, su biología, por evolución darwiniana, a que apagaran la inmunidad contra el virus. A mí me parece muy, por lo menos evocador, me parece muy estimulante. ¿Ya? Y esto cobra especial relevancia, y ahora vamos a la primera parte, a la diapositiva 1, ¿ya? Mientras usted va, yo me demoro un minuto, te va a la 1. ¿A la 1 quiere la 1-1? La 1, la primera. La primera diapositiva. Vamos a la primera rápidamente. Nuestro público sigue conectado, opinando, comentando y preguntando. Así estamos trabajando en vivo y en directo. Con todo este PowerPoint que me envió el doctor Paz, en vivo y en directo, junto a ustedes, compartiéndolo como si estuviéramos en su casa, analizando esta situación de la vacunación y de la vacuna, también del virus. Está Cristina Vidal conectada, Cris Muñoz que nos dice: buenos días Álvaro y doctor, mi hermana
se contagió de COVID-19 y vivimos 3 personas más y nadie se contagió. ¿Por qué puede suceder esto? Mi mamá de 73 años de edad no se vacunará. Yo la verdad tengo muchas dudas de la vacuna, Bueno, dice Kit es muy Muñoz. posible, Cris, que usted sí se haya contagiado. Lo que pasa es que pertenezca al 80% de los contagiados asintomáticos. Sí. A ver, si contagiarse de este virus y no tener síntomas es lo habitual, no es una rareza. Y quiero aclarar inmediatamente porque hay mucha gente que me dice, doctor, pero es que yo no me contagié. Y yo les digo, es que a lo mejor usted fue asintomático. No, doctor, si yo me hice el test PCR y me salió negativo, y yo le digo, el 50% de los test PCR en asintomáticos son falsos negativos. Eso está estudiado, demostrado. Sí, de hecho, me va a retar el bioquímico que se dedica a hacer test PCR en su laboratorio. Yo sigo creyendo que no hay ningún... El test PCR para mí, para lo único que sirve, le ha servido para los que han vendido ¿cómo se llama? La materia prima para hacer el ensayo y para los laboratorios que lo venden. De verdad, ¿eh? Otro día podemos hablar en detalle de eso y hay muy buenas razones y de hecho, obviamente, hay muchos gente que realmente son expertos en eso que han dicho lo mismo. Así que no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero en fin, vamos aquí a este 8 paper que es tremendamente potente. Voy a hablar corto para no extenderme mucho más. Yo creo que la próxima semana seguimos con esto. ¿Ya? Pero quiero decir rápidamente que hace unos días atrás, esto fue publicado el 5 de febrero, estamos hoy día 14. 14. ¿Ya? Se publicó en la revista Nature un paper extraordinario y que yo creo que va a dar muchísimo que hablar, donde un grupo de investigadores ingleses reportan el caso de un paciente. ¿Ya? Yo siempre discutía con mis colegas psiquiatras a veces cuando decían, pero es un N de 1, un N de 2, son 10. Bueno, es que depende. El poderío de un estudio clínico no siempre depende del número. Y este es un buen caso de eso. Aquí este es un paciente, un caso. Pero es un caso que está en Nature. ¿Y por qué está en Nature? Por esto. La siguiente. Ya. Este es un señor, no me acuerdo si tenía 70 y tantos, 76, casi 80 años, que tenía, no me acuerdo bien, pero que tenía un linfoma, tenía alguna enfermedad, digamos, que le bajaba sus defensas. Creo que era un linfoma, ¿ya? Y este señor tuvo la mala pata de que se agarró el COVID, el SARS-CoV-2, y esta es la evolución del caso que duró casi poco más de 100 días, duró vivo, después falleció este señor. ¿Ya? Y aquí en esta gráfica se muestra la prevalencia de mutaciones. Como el virus estuvo viviendo en el cuerpo de este señor, en sus pulmones y en otras partes, durante semanas y meses, los investigadores empezaron a obtener muestras de lavado bronquiolveolar, mostrando que la reacción, midiendo células, midiendo todo, y fueron viendo cómo el virus iba cambiando o no cambiando durante el tiempo. ¿Y qué es lo que observaron? Observaron que al comienzo, los primeros 2 meses más o menos, la prevalencia de mutaciones era bajísima. Eso mientras el paciente fue tratado con Remdesivir, que es un fármaco que hoy día sabemos que no sirve. Pero miren ¿Cuál es esa línea, Doc? ¿Sí? ¿Puede explicar el gráfico? Hay colores verde, amarillo. Aquí lo que se grafica a este lado es el porcentaje de mutaciones virales. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Perfecto. Y lo que muestra mutaciones, el gráfico es que mientras el paciente no fue tratado con plasma convaleciente, les recuerdo que el plasma convaleciente es plasma obtenido de personas que sobrevivieron
¿ya? Se extrae ese plasma y se le inyecta al paciente con la esperanza que los anticuerpos de otras personas permitan que el virus sea Claro. erradicado. Y miren lo que pasó. Lo que pasó es que lejos de erradicar al virus, estos anticuerpos generaron que empezaran a aparecer variantes del virus que eran más infecciosas y resistentes a los anticuerpos. Mire, ¿eh? De hecho, hoy día la principal hipótesis para explicar la aparición de la variante inglesa, famoso B117, creo que se llama algo así, el B117, que es este virus que es súper contagioso y probablemente con una mayor letalidad, y que hay alguna evidencia que podría indicar que las vacunas no son tan eficientes para generar anticuerpos que neutralicen a esta variante, habría nacido justamente de un paciente con estas características. ¿Por qué? Por evolución. Mientras el ambiente pulmonar, donde estaba el virus ahí dando vueltas, no le puso mayor resistencia al virus, el virus seguía siendo el mismo. No necesitaba mutar. Pero cuando le pusieron anticuerpos para poder sobrevivir, además en un paciente que tenía la característica que, producto de su inmunidad distinta, podía sostener por meses y meses. Bueno, y de hecho, fíjese lo que pasa. Le ponen plasma convaleciente, saltan las mutaciones. Le quitan el plasma convaleciente, bajan las mutaciones de nuevo. Le vuelven a dar plasma convaleciente, vuelven a aumentar las mutaciones y finalmente el paciente muere. ¿Ya? Es la Voy línea a con explicar punto la próxima entrelazado, ¿no? semana cómo muta el virus. Doc, esa es la línea con puntos entrelazados. Exacto. Perfecto. Sube, baja, luego sube y fallece teniendo una caída a cero. Pero ya cuando ya había llegado su pic, ya estaba ya Claro. ¿Ya? Voy a explicar qué significa T240I, Y200H, W64G. Voy a adelantar la historia. En la próxima semana voy a explicar cómo las proteínas, porque lo que muta finalmente son las proteínas, están formadas por una secuencia de 20 aminoácidos. ¿Ya? Son 20. Alanina, que se designa con una A. Glicina con una G, lo estoy leyendo. Isoleucina con una I. Bueno, cada proteína, la identidad de una proteína dependerá de la secuencia de aminoácidos. Una proteína que sea alanina, glicina, treonina, cisteína, aspargina, glutamina, etc. Y ese número es el lugar de la secuencia, porque las proteínas son largas cadenas de proteínas. Y en esa posición 240, el virus tenía una proteína donde había una tirosina y mutó a una variante donde había isoleucina. ¿Ya? Y usted podría decir, pero ¿cómo el cambiar un aminoácido en la posición 240 de una proteína que tiene, no sé, supongamos que tiene, no sé, 500 aminoácidos, cómo va a producir un cambio tan grande? ¿Cómo puede eso tener un impacto en que el virus tenga mayor posibilidad de contagiar, pueda escapar a las vacunas, a los anticuerpos? Bueno, eso lo vamos a responder la próxima semana. Voy a adelantar, ¿se puede bajar un poquito más? ¿Bajar la gráfica, Doc? La siguiente diapositiva. Ah, Esta la vamos a vamos a la vamos a 20. ir pasando rápido así. Siguiente. Si se puede. Esa es la 4. ¿Sí? Siga nomás. Todo esto lo vamos a explicar en detalle la próxima semana.
¿Hasta cuál sigo? Aquí quiero detenerme. Esa proteína enorme es la famosa Que proteína parece, espiga o spike, que es la proteína que se parece a Sudamérica. que tiene el virus, parece, claro, como una corona, ¿ya? Por eso se llama coronavirus, porque el virus tiene una cubierta de lípidos, una membrana lipídica, adentro está el RNA, la cadena de RNA, y por fuera está esta proteína spike, que es la que se une a los receptores AC2 que están en las conjuntivas oculares, en los alveolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y basta cambiar un aminoácido y eso cambia no solo la secuencia, lo que se llama la estructura primaria de la proteína, sino que la conformación de la proteína, lo que se llama la estructura terciaria, incluso cuaternaria, ¿ya? Entonces, a veces un aminoácido hace que esa proteína cambie la conformación y se pueda, por ejemplo, pegar más al AC2 o ser menos sensible a los anticuerpos, etc. Sigamos bajando. Siguiente, Doc. ¿Sí? Ahí. Ya, ahí se explica un poco más, pero eso lo vamos a ver después en detalle. Sigamos nomás. Eso también lo vamos a ver después, pero solo para enfatizar, fíjense cómo al comienzo, cuando la infección estaba más benigna, casi no había linfocitos ni leucocitos. ¿Cuándo empieza a quedar la escoba? Cuando hay más linfocitos, más leucocitos. Que va en la línea de lo que trato de decir, de que a veces menos Linfocitos en la línea dorada. Esos son los linfocitos. ¿Ya? Se ha dicho que la gente se muere por tener pocos linfocitos. A mí me gusta esta gráfica porque muestra que al revés. tener más linfocitos podría ser el predictor de mayor inflamación. ¿Qué es WCC, Doc? ¿Qué es lo negro? Eso es White Cell Count, el recuento de glóbulos blancos, leucocitos. ¿Y el CRP, que es lo gris? En la sangre están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, por decirlo así, los leucocitos. Y los leucocitos, ahí están los granulocitos, los segmentados, que son los que tienen que ver con la respuesta a las bacterias, y están los linfocitos, que tienen que ver con la respuesta a los virus. No es, hay más sutileza, pero en corto. ¿Ya? Sigamos. ¿Avanzamos? ¿Sí? Usted me dice. ¿Sí o no? Bajemos. Ya, esto es solo para lo vamos a explicar la próxima semana. No, la siguiente no. Suba. No sé. La de arriba, la que se pasó. Ya. Ahí está ahí. Los seres vivos, desde una bacteria, un ratón, hasta Álvaro Sangüesa y Rodrigo Paz, sea que sea una bacteria unicelular, sea un protozoo que tenga unas pocas células, o sea una plicia de Candel que tiene, no sé, 500 células, hasta usted y yo que debemos tener millones de células. Las células de los seres vivos tienen tres cosas. Tienen un núcleo donde hay un ácido nucleico que se llama ADN, que está protegido por una membrana nuclear. Tienen otro ácido nucleico que se llama ARN mensajero, aquí no está, y hay otro que es el ARN de transporte. Tienen unas estructuras que se llaman ribosomas, y básicamente los seres vivos, en corto, la pega de los seres vivos es producir proteínas que nos sirvan proteínas que sean enzimas, para alimentarnos, proteínas que sirvan para generar anticuerpos, los anticuerpos son proteínas que sirvan para... Esto es la estructura más simple de un ser vivo. Los virus son parásitos. De hecho, hay gente que dice que no son seres vivos. ¿Por qué no serían seres vivos para algunos? Porque el virus es una hebra de ADN envuelta
en una cubierta de lípidos, con algunas proteínas, qué sé yo, y que por sí sola no puede vivir, po, porque no tiene cómo fabricar proteínas. Entonces, ¿qué hace el virus? El virus infecta a una célula y usa la maquinaria de la célula para construir sus propias proteínas. Sea que sea un virus de ADN o, como en el caso del SARS-CoV-2, un virus RNA o ARN. Entonces, ¿cuál es la misión del virus? El virus tiene que buscar una célula donde se meta su ARN y ocupe los ribosomas y toda la maquinaria de la célula para producir sus propias proteínas y replicarse. ¿Ya? Esos son los virus. Son unos verdaderos parásitos. Ahora, yo no quiero hablar más de los virus, porque hoy día en la mañana me preguntaba una cosa que, mire, estudié medicina hace 80.000 años atrás. Y yo no recuerdo que un profesor haya hablado de por qué existen los virus. Porque en la naturaleza no hay nada que sobre. Porque me podría decir, bueno, entonces los virus son parásitos. ¿Para qué sirven los virus? Yo me sospecho que los virus deben servir para 1000 cosas buenas. Para miles. Para miles. Pero en fin, lo sospecho nomás, no tengo ninguna evidencia. Hasta aquí uno podría decir mejor que no existan los virus porque para lo único que servirían es para aprovecharse de las células que sí trabajan. ¿Ah? En fin, sigamos. Bajemos. Sigamos, Doc. Ya nos queda un poquitito más. Ya, ahí voy a explicar después en la próxima semana cómo son los ácidos nucleicos, sigamos, la diferencia entre el RNA y el ADN. Solo decir una cosa muy simple. Échale un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Otro más. Mientras preparaba hoy día esta presentación, encontré tan bonito, mire la naturaleza, la biología. El ADN y el RNA, en el fondo, son una molécula de azúcar, que puede ser ribosa, en el caso del ARN, deoxirribosa, en el caso del ADN, un grupo fosfato, una molécula simple, y un nucleótido, una base nucleótica, ¿cómo se llama? No, una base nitrogenada, creo que se llama base nitrogenada, no estoy seguro del nombre, pero son estos, la citosina, guanina, adenina, uracilo. La única diferencia entre el RNA y el ADN es que el ARN usa uracilo en vez de timina. Y eso hace que el ADN pueda formar doble hebra. Y después vamos a ver qué significa eso, bla, bla, bla. Pero finalmente, en el abecedario, en el código genético, bajemos a la siguiente, toda la información que tiene una célula sobre qué proteínas construir está almacenada en un código de 4 letras. Mire, qué bonito. Si el ADN tiene, no sé, guanina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, etc. Y cada una de esas secuencias, codones se llaman, genera un RNA que es el que finalmente va a permitir definir, de acuerdo a esa secuencia en el ADN, qué aminoácido va en cada proteína. ¿Me sigue? Por ejemplo, este GUC pone valina ahí, o histidina, o lisina. Entonces, ¿qué son las mutaciones en un virus o en un ser humano? Son cambios que ocurren aleatoriamente, porque como imagínense, todo esto se está haciendo, es una máquina permanente, está produciendo RNA, ADN, y de repente ocurre por azar que en vez de poner un uracilo ahí se puso una timina, perdón, en vez de poner una cisteína se puso, y eso bastó para que donde tenía que ir lisina, se puso un triptofano. Y esa pequeña mutación, si es útil para la sobrevida de ese ser vivo, se va a mantener, por decirlo así. Se va a transmitir a la progenie. Las mutaciones son un mecanismo que permite ir generando variaciones potencialmente útiles para el ser vivo. Y
Y con esto termino para no seguir dando la lata. Si el virus está en este proceso en su pulmón, ya se metió, qué sé yo, empezó a producir sus proteínas y está en lo suyo. Bueno, y usted le pone anticuerpos, le pone vacunas, qué sé yo. Por cierto que puede ser muy positivo, eso puede salvarle la vida, puede qué sé yo. Pero tiene el lado negativo, que eso puede generar que en la población de virus que se seleccionen, por una verdadera selección natural, bien darwinianamente, una población de virus con una estructura proteica que los haga resistentes a la vacuna y o más contagiosos y o más letales. Y voy a cerrar diciendo que apareció hace unos días atrás una entrevista en la BBC Mundo a una experta genetista molecular inglesa que ella estima que vamos a tener que estar, dice ella, muy suelta cuerpo, vamos a tener que estar mirando variantes de coronavirus durante los próximos 10 años. Si la experta dice eso, yo creo que ella está diciéndonos que las vacunas no van a erradicar el virus. Y si las vacunas no erradican el virus, como ocurre con la influenza, por ejemplo, la pregunta que hay que hacerse es si vale la pena, insisto, hacer vacunaciones masivas. Yo, hasta aquí, insisto, no le veo ni una lógica a eso, ni una, cero. Le veo muchos riesgos y ni un beneficio, porque el cuento ese de que vacunando a todo el mundo se acabó el virus, eso creo yo que es un mito. No es mágica la cuestión. No va a pasar eso. Ojalá me equivoque. Pero no veo por dónde pueda pasar eso. ¿Y por qué no lo cerca veo? de mi, porque ahí está la biología. En mi grupo cercano hay gente que se ha vacunado y gente que no está vacunado. Está bien. Y así tiene que ser. Porque vacunarse y no vacunarse no es blanco o negro. Yo ya lo he dicho en otros programas, esto no es la guerra islámica, no son los herejes versus la Santa Inquisición, no son los buenos versus los malos, no son los antivacunas versus los pro vacunas. No. Vacunarse tiene ciertamente beneficios potenciales evidentes. Ya lo he dicho, en los primeros meses toda la evidencia indica que los vacunados están infinitamente más protegidos que los no vacunados, eso no hay duda. Cero. En los primeros meses. ¿Qué va a pasar al año y medio? ¿Habrá de, no habrá de? No lo sabemos. 2. ¿Estas vacunas van a servir para las variantes nuevas o van a terminar induciendo variantes cada vez más infecciosas y letales? No, no lo sabemos. ¿Qué cada uno decía? Doc, espectacular programa como siempre, la gente lo agradece. Carmen Gloria, que ha estado ahí opinando, dice: se ve y se escucha su vocación y real amor al área de la medicina biológica y esto se agradece. Mayu Yoa, como siempre, invitado de lujo, el doctor. Pablo, le devuelvo el llamado, estoy casi listo. Disculpe la demora. Chau. Gabriel Muñoz Mendoza, que nos escribe desde Villarrica. Cris Muñoz, muchos comentarios, mucha gente que se une nueva a la plataforma y que nos sigue y que nos está comenzando a seguir todos los domingos, como la cumbia, todos los domingos. Aquí estamos, con el doctor a las 9 de la mañana. Doc, 1 hora 35 de programa extraordinario hoy día. Se agradece, ¿eh? Yo agradezco estos espacios que no se dan en la televisión y que no se dan en otros medios y que los estamos entregando en esta pequeña ventanita, donde hemos crecido al 60% los domingos, así que encuentro fantástico. Así que un gran abrazo. A propósito de la figura del... Mire, los seres vivos no somos máquinas, como han dicho algunos.
somos harto más que máquinas, ¿ya? Y los seres vivos somos seres que estamos buscando muchas cosas, y una de las cosas propias de los seres vivos inteligentes y racionales es buscar información y conocimiento. Ya sea porque el conocimiento, como decía Aristóteles, es bueno por sí mismo. O sea, yo creo que puedo estar equivocado en todo lo que he dicho. De hecho, ojalá que esté equivocado. De verdad se los digo. Pero si al menos esto sirve para maravillarse de la naturaleza, de la biología, de la complejidad de los seres vivos y al mismo tiempo su simplicidad, ya creo que es un aporte. Y desde ese punto de vista, por cierto que espero que de a poquitito vaya sumándose más gente en la medida que entienda que lo que hay detrás de esto es un interés genuino y honesto por compartir información y además por aprender. Porque créanme que yo hoy día aprendí muchísimo preparando esta presentación. Tuve que repasar cosas que no veía desde el primer año de la escuela de medicina. Y a lo mejor hay muchas cosas imprecisas que he dicho porque ya no me acuerdo, etcétera, ¿entiendes? Mire, decía Aristóteles que la Nosotros mejor aprendemos manera todos los domingos. es enseñar. Doctor, se ganó su polera TBS, así que se la voy a ir a dejar en la semana. Con mascarilla y lejito. Se la dejo en la puerta de la consulta si quieren, no hay problema. Me parece. ¿Qué talla usted? Se la recibo y la pongo. Va a tener que ser extra large. Porque estoy un poco más. ¿XL? XXL diría yo. Ah, usted anda bien, se mantiene bien. Doc, un abrazo. Igualmente, chao.